Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, sin lluvias, sin viento y con una temperatura para esta altura del año relativamente agradable. Comienza Línea 1 con todo este entusiasmo que va, por supuesto, por Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, también por diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y las redes sociales. Daniela Figueroa Videla. Que viste y calza. ¿Cómo estás, Alejandro Guilla Álvarez? Muy buenos días. Frustrado porque ayer anuncié... Sí, yo no sé dónde sacaste ese pronóstico de lluvia. Era tu deseo interno, tu Piscis, que quería más agüita. No, yo quiero más agua y más nieve, pero obvio. No tan seguido porque Yo no había visto ese pronóstico y de hecho, mira, a esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, bajó un poquito respecto a lo que te comenté recién. 5,1 grados, 98% humedad, que es alta, pero no tanto como para lluvia. Para hoy, jueves 26 de junio, hay un pronóstico de 14 grados como máxima. No hacía parcial en la mañana, en la tarde se despeja. Y si vemos el pronóstico para el fin de semana, incluido incluso el domingo de elecciones, no se ve, Mira, a ver, mañana viernes 27, máxima 12, baja la temperatura máxima. Mínima 2, no tanta oscilación térmica. Sábado 28, 11 y 5. Y el domingo 29, una gota ahí, dice, cubierto y chubasco aislado en la madrugada, que ni se van a sentir. Y 12 también la máxima, 2 la mínima. Así que va a ser frío, pero no lluvia, porque eso sí sería poco conveniente para las y los candidatos que quieren llevar al menos para la participación 2 millones. ¿No? Porque 1.750.000 fue la del 2021 entre Jadwe y Boric, así que quieren superar eso. Pero un día de intensa lluvia y frío también puede ser una justificación por fiaca. Y si no pasa nada y es buena la participación, dice a pesar del viento y la lluvia. Hay discurso para todos, sí sabemos. Ahí comienza el discurso mítico, superando el frío, el trabajador y la trabajadora chilena llegaron a votar. Ya, pero ¿tú crees que vamos a superar? Vamos, dijo la Perla. 1.750.000 de la última primaria o vamos a andar bordeando por ahí. Pepe Auto es el único que dice que vamos a llegar a los 2 millones. Yo no tengo información propia como para hacer una afirmación. Honestamente, ni siquiera bien quién gana, aunque todo indica que la sensación térmica y sobre todo por la cara de los candidatos que Janet Jara va punteando. Bueno, así señalan las últimas encuestas, de las cuales no podemos comentar porque estamos en veda y hoy termina además la campaña de los candidatos y candidatas, recordando que es el último día también de la franja electoral. Ya, dicho eso, cuéntame, ¿cómo estamos con la restricción que hay? Ay, pues. ¿Ya? Bueno, los que tienen sello verde están inscritos antes del 1 de septiembre. Estoy 3 y todos los sin sello verde, 4, 5, 6 y 7. Ya, buenísimo. Y antes de la pregunta del día, revisemos lo que está sucediendo en las calles de Santiago. Según consigna, como siempre, a la hora, Transporte informa, Región Metropolitana en su cuenta de X. A ver, hace 10 minutos, restricción de pista izquierda en Vespucio Sur. Esto va al poniente, sector Mall Plaza Oeste en la comuna de Cerrillos, debido, dicen, a una colisión de vehículos, así que precaución en ese punto. Semáforos apagados, para variar, ¿no? Al menos en 3 intersecciones. En la calle Yelcho Norte con 5 de abril, acá en Estación Central, también en esta misma comuna, Santa Teresa con Arica, y en La Reina, en Avenida Larraín con Güemes. ¿Esa calle Güemes? No, Güemes, eso está en la entradita de Ñuñoa, detrás del alto del Mall Plaza Egaña. Del Mall Plaza Egaña. Perfecto. Oiga, en la Alameda también doy el dato. En la Alameda, uno de los semáforos está malo a la altura de Vergara. José Francisco Vergara. General civil, pero general en la Guerra del Pacífico. Pero desde Vergara. Dueño de la Quinta Vergara. ¿Desde Vergara o por la Alameda a esa altura? No, por la Alameda. Por la Alameda misma, sí, peligroso. Uno de los contados. Hace varios días. Por si nadie se dio cuenta. Claro, dar el dato, no sé quién le toca ver eso. Y lo último, antes de que nos digas la pregunta del día, que está alojado ya en @SantiagoTV, @Radio USACH, en nuestras cuentas de Instagram, te cuento que hay un procedimiento policial y se mantiene la restricción de tránsito en calle La Granja con calle Uruguay, esto es la comuna de La Cisterna, debido a este procedimiento SIAT en desarrollo, así que optar por alternativa. Dicho eso, cuéntanos, ¿qué tenemos de pregunta? A propósito de estos casos de funcionarios del Estado involucrados con el crimen organizado,
vimos la noticia de un fiscal dado de baja, y otro que no se ha dicho cuál es la causa. Sobre todo el Son narco, dos, pero sobre todo. apoyando el narco en los tribunales. Los 6 suboficiales de ejército traficando droga. Bueno, ahí hay un montón de cosas. Estrictamente estoy hablando con narcotráfico, no que tira las manos así con el bono, el suple. No, y la irregularidad, el trato directo. No. Esto es exactamente crimen organizado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su percepción? ¿Se están tomando las medidas necesarias, oportunas? ¿El crimen organizado avanza y avanza? ¿O no es un problema significativo? Así es. Inventó la prensa. Tú puedes responder, ya te lo decía, en nuestras cuentas de Instagram, @RadioSat, repito, @SantiagoTV. Y vamos ahora a las principales noticias de la jornada, cuando son las 7:36 minutos. Titulares en línea 1. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos en contra de los miembros del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, debido a supuestos incumplimientos en la entrega de información referida a los cortes de suministro que ha sufrido el sistema en años anteriores y que es necesaria para el cálculo de las compensaciones a los usuarios. Y tras la formulación de cargos inéditos por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el Coordinador Eléctrico Nacional emitió una declaración pública defendiendo su gestión. El eje central de su defensa es la afirmación de que cumplió con entregar la información requerida por la Superintendencia dentro de los plazos establecidos. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que el gobierno va a insistir en el alzamiento del secreto bancario en investigaciones penales complejas. Elizalde apuntó que esto se debe configurar no como una ruptura al principio de intimidad, sino como una herramienta necesaria para restablecer equilibrios institucionales y proteger al conjunto de la sociedad. El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra el diputado Miguel Ángel Calisto. El parlamentario es pesquisado junto a Felipe Klein, Carla Graf y Roland Cárcamo por fraude al fisco. Y según se ha señalado, habrían realizado una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley. Pasadas las 23 horas, en este miércoles 25 de junio, se confirmó el nacimiento de Violeta Boric Carrasco, hija del presidente Gabriel Boric, y su pareja, la basquetbolista y química ambiental Paula Carrasco. La llegada de Violeta marca un hito al ser el primer presidente que tiene una hija en el Palacio de la Moneda mientras ejerce el cargo, en 95 años. Carlos Ibáñez del Campo fue el anterior. Es que estaba pensando, hoy día en la mañana cuando repetían el dato en otra radio amiga, decía, ¿y dónde? ¿Con quién habrá sido el otro? Mira, tú tenías el dato. No, Carlos Ibáñez, yo sé de Prieto y Montt, si no me equivoco. Mira. 3 presidentes. Interesante. Y el León de Tarapacá, ¿ya? Era esperable cualquier cosa, pero la historia oficial no lo consigna. Podría. Porque dicen que murió a los... Como la historia de Chile. 81 años, dicen, las malas lenguas, dicen que murió, en fin, en actos de servicio, pero no en el Senado, porque era presidente del Senado cuando pasó eso. Y Alejandro. Bueno, el mandatario, solo para terminar tu titular, ¿no? ¿Va a tener postnatal? Sí, además tiene obligación, tiene que hacer uso de los 5 días legales postnatal, sino ¿para qué se aprueban las leyes? Obvio, y con el ejemplo siempre el presidente Boric. Y a pocos días de que se realicen las elecciones primarias presidenciales 2025, el Servicio Electoral advirtió sobre la circulación de un correo electrónico fraudulento que notifica, obviamente, falsamente, un supuesto cambio de domicilio electoral. La gente no vaya a votar. La alerta fue emitida por medio de la cuenta oficial de la institución, de CERVEL, en X. Y el presidente ruso Vladimir Putin no acudirá a la cumbre del grupo BRICS que se celebra en Brasil el 6 y 7 de julio, ante el temor de ser arrestado por orden de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Yuri Ushkov, asesor internacional del Kremlin, y en alusión a la orden de arresto emitida en marzo del 2023, señaló que el gobierno brasileño no ha podido mantener una posición firme que permita a nuestro presidente participar en esa reunión. Crítica a Lula. 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1.
A casi 8 años, uy, cómo pasa el tiempo, Guillermo, yo no tenía tan claro este tiempo, de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Chile, que se conoce con la sigla IVE, aún existen serios obstáculos en su aplicación. Según un estudio de la Corporación Humanas, más del 40% de las y los obstetras en hospitales públicos se acogen a la objeción de conciencia en casos sobre todo de violación. Y los datos muestran que el acceso sigue siendo limitado y que la objeción continúa afectando especialmente a mujeres, niñas y personas gestantes en esta causal. ¿Con quién vamos a conversar al respecto? Constanza Schoenhout, directora ejecutiva de Corporación Humana. Me imagino que va más o menos por ahí el apellido Constanza. Schoenhout, ¿o no? Sí. Perfectamente, Ah, muy bien. Muy buenos días. Alejandro, la Daniela. Uf, Directora ejecutiva, como tú decías, de Corporación Humana, abogada por la Universidad de Chile, diplomada más en Género y Políticas Públicas Globales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, con otros cargos también. A ver, es súper importante este tema del informe sobre objeción de conciencia que sacaron sobre el año pasado. ¿Lo van sacando todos los años desde hace 8? Cuéntanos un poquito, Constanza. Así es, desde la promulgación de la ley IVE, que garantiza el aborto en 3 causales, es que Corporación Humanas ha realizado un seguimiento sistemático de su implementación, en particular enfocado en cómo afecta la objeción de conciencia y su regulación a el acceso efectivo a esta prestación de salud por parte de las mujeres, niñas y personas gestantes en Chile. Este informe que sacamos esta semana es de 2024 y me parece importante destacar que, digamos, si bien es la información de 2024, pudimos recién sacarlo ahora, bien entrado 2025, porque tuvimos serios serias dificultades para acceder a la información pública respecto a los objetores de conciencia desagregado por hospital y por región para poder realizar este informe. Sí. Por tanto, ahí también, solo para adelantar, es fundamental que podamos tener un mejor acceso no a los datos personales de los objetores, sino a la distribución de los objetores de conciencia, no solo por servicios de salud, sino desagregados también por establecimientos de salud que nos permitan tener un mejor registro al respecto. ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Qué porcentaje de médicos? Empecemos por establecimientos públicos de salud. ¿Se declaran objetores de conciencia cuando llegue el momento? Así es. Mira, lo que hemos visto durante este es el informe número 7, entonces lo que hemos visto durante estos 7 años es que en particular la causal de violación es la que mantiene un alto porcentaje de obstetras objetores de conciencia, manteniéndose sobre el 40% desde la promulgación de la ley. A diferencia, por ejemplo, de las otras 2 causales que han mostrado una tendencia digamos, una tendencia leve, pero claramente a la baja desde el 2017, que son las causales de riesgo vital de la madre y de inviabilidad fetal. De manera que hemos puesto el foco en hacerle, digamos, este doble clic a la objeción de conciencia en la causal de violación, identificando cómo, por ejemplo, hoy día 14 de los 68 hospitales a nivel nacional, hospitales públicos que están habilitados para entregar esta prestación de salud, tienen más de 2/3 del equipo obstetra siendo objetor de conciencia en la tercera causal. Constanza. Eso en términos de distribución por hospital. Claro. ¿Y usted, región? Claro. Sí, porque esto... es que también en el Bien. informe, perdón la interrupción, en el informe algo que me llama la atención, porque y son además en ciertas zonas, que algo habla del llamado Chile profundo, o al menos conservador en este caso, porque aquí vamos a tratar de dilucidar las razones, falta de... no sé, no le creen, hay un tema ahí importante, sobre todo con esta causal. Pero los hospitales de Cauquenes, Constitución y Lautaro, ustedes indican, Constanza, que el 100% del personal obstetra se acoge a la objeción de la causa de violación. Y no dejan alternativa, obviamente, para la gente que está en esas regiones. Y la más alta, además, está en O'Higgins, con un 68,9%, Maule, 60%. Hay una desigualdad, obviamente, territorial enorme. Pero ¿qué habla a propósito de también cómo Chile en algunos sectores es sumamente no solo conservador, sino que niega una realidad? Sí, mira, creo que es importante ese punto. Nosotros lo que hacemos en el informe es analizar primero la objeción de conciencia por causal, entonces ahí identificamos que tenemos un problema estructural
ya no solo circunstancial respecto de la causal de violación, lo que nos llama a hacernos la pregunta que tú planteas, Daniela, que es, bueno, ¿por qué en el tiempo, a pesar de que avanzan los cambios culturales, a pesar de que los profesionales de la salud tienen mayor acceso a la información, etcétera, se mantiene esta causal con una tasa tan alta? Lo segundo es en términos de hospitales, donde nos da digamos, el mapa claro respecto a cuáles son los hospitales regionales o locales donde hay más dificultad al acceso. Y lo tercero que tú planteas es a nivel territorial, donde efectivamente O'Higgins y Maule son las regiones que tienen el mayor porcentaje de objeciones de conciencia, y eso nos habla de una profunda desigualdad territorial que afecta por supuesto, la atención de las usuarias. Ahora, cuando vamos a cuáles son las causas de esta situación, creo que lo primero es ponerle atención a cómo está regulado hoy día la objeción de conciencia en Chile. Y ahí, si bien la objeción de conciencia es un derecho que deriva digamos, del derecho a la libre conciencia, pensamiento y religión, esto no puede significar un obstáculo para la prestación del servicio y, por tanto, para el ejercicio del derecho al aborto en 3 causales del resto de la población. De manera que poder regular de manera más estricta la objeción de conciencia individual y, por cierto, revisar de manera más o sea, más estructural la objeción de conciencia institucional es uno de los asuntos principales, porque tenemos que velar para que la objeción de conciencia sea una excepcionalidad en el sistema y no sea la regla general. Y los fundamentos, ¿no? Perdón. Sí. ¿Cómo? No, los fundamentos también de la objeción de conciencia. ¿Qué pasa con eso? Yo digo, no quiero nomás. Exactamente, el problema es que no existe un procedimiento que, digamos, obligue a una justificación profunda y fundamentada respecto de las razones para acogerse a la objeción de conciencia. De manera que parte de las discusiones que se han dado durante estos años es precisamente abrir la pregunta sobre, efectivamente, el 40% de los objetores de conciencia son realmente objetores por creencias morales o por creencias religiosas, o eventualmente tiene que ver con otros elementos que puede ser falta de formación en los derechos sexuales y reproductivos, puede ser el miedo al estigma institucional o a las represalias eventualmente posteriores, o puede eventualmente también ser un uso estratégico de la objeción de conciencia para efectos de, digamos, los turnos y el tiempo que se destina a esta prestación de servicio. Entonces, o sea, a esta prestación de salud. De manera que el llamado que hemos hecho desde el primer informe como Corporación Humanas es: necesitamos una regulación más estricta que nos permita no tener estas dudas respecto a si la objeción de conciencia está efectivamente dirigida al objetivo y al espíritu que tiene su consideración. Ahora, este problema más que técnico o legislativo es político, ¿no? Cuando se discutió estos temas, me tocó participar en el debate, muchos, incluso parlamentarios, se sentían presionados por no aparecer como. Hay un tema de imagen que es muy fuerte, y en los médicos también pasa bastante aquello de temor, no por un tema interno de convicción, sino al rechazo social, a médico portero, que digan algo así. Pero el problema está que una persona, si hay una ley, tiene derecho a que esto se realice. ¿Cómo se garantiza que se cumpla la ley si hay hospitales públicos donde casi todos se declaran objetores de conciencia? ¿No habrá que tener entonces un sistema de selección de los médicos donde a lo menos el 50% no sea objetor de conciencia? Buscar mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley. Sí, mira, yo creo que tiene de ambos elementos. Hay un elemento que es político y hay un elemento que también es técnico, que tiene que ver con cómo se garantiza la implementación de la ley. Respecto del primer elemento, o del primer factor, del factor político, efectivamente hoy día, a pesar de que tenemos un proyecto de ley en curso en el Congreso para regular el aborto por plazo, ya no solo por causales, todavía vemos la dificultad del espectro político chileno para poder discutir
con tranquilidad, con transparencia y en clave de derechos respecto del aborto, donde por supuesto que todas las perspectivas que se ponen en discusión son válidas, pero que también tenemos que poder garantizar que las mujeres tengan autonomía para poder decidir, en este caso, no solo respecto de su salud reproductiva, sino también de sus proyectos de vida. Ahora bien, también hay una dimensión que es más técnica y que tiene que ver cómo se implementa la ley. Y en ese sentido también hemos tenido, de hecho, durante estos días vamos a tener probablemente algunas noticias, porque el año pasado se ingresó por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer una reforma al reglamento de objeción de conciencia que permite hacerse cargo de alguna manera de estas falencias que estamos viendo para la implementación de la ley IVE. Una de ellas tiene que ver con, digamos, el mandato de informar sobre los derechos establecidos en la ley de aborto en 3 causales en todos los establecimientos educacionales, especialmente incluyendo el derecho a que desde la primera atención la mujer o niña tenga claridad de si el médico que la atiende es objetor o no. Algo que hoy día no es una exigencia. Por tanto, no sabemos quién está al frente al momento de nuestra atención. Pero ¿y qué Y pasa si en el tercero, hospital con todo objetorio de conciencia esa persona se queda desprotegida? Exacto. exacto. Y lo tercero es que se incluye el deber de favorecer la presencia de personal no objetor al momento de hacer la distribución global de los turnos médicos, de manera de poder garantizar que cualquier persona, mujer, niña, que requiera asistir al establecimiento educacional en cualquier horario, cualquier día de la semana, pueda encontrarse al menos con un profesional que no sea objetor de conciencia y así poder, digamos, tener una mejor cobertura a nivel nacional. Sí. Estas modificaciones van en la dirección correcta, sin embargo, hoy día vence el plazo para la presentación de un eventual recurso de constitucionalidad, así que estamos a la espera de saber si vamos a poder ratificar el reglamento o vamos a tener que iniciar una nueva conversación en el Tribunal Constitucional, pero estas son medidas muy específicas que no afectan, digamos, el derecho considerado ya desde la objeción de conciencia, pero que sí nos ayuda a fortalecer la garantía del derecho establecido en la Ley Constanza, 20.030. por último, y ¿Sí? invitando a todos a que la página de humanas.cl, vean ahí las conclusiones y todo lo que la información que entrega este informe sobre objeción de conciencia 2024. Quiero insistir solo en el punto para finalizar. Existe, por ejemplo, funcionarios de la salud pública, obstetras, que de alguna manera digan, sí, yo puedo practicar el aborto, excepto en esta causal, como tú decías, pero no entreguen argumentos porque uno es, está el peligro en la vida de la mujer, está la inviabilidad fetal de carácter letal, ¿no? Corre riesgo la vida también de la madre. Y la otra, como tú decías, es el embarazo por violación. Entonces, para entender, existen personas que dicen que sí podrían practicar el aborto por las otras 2 causales, pero no en la violación. Quiero detenerme ahí porque hay una discriminación, digamos, de corte moral, ético y conservador. Insisto con este punto bien importante y que deja descubierto a madres, adolescentes que han sido a veces violadas por sus padres, padrastros o alguien cercanos a la familia. Porque todos condenan la violación, pero no esta situación donde la mujer tiene que cargar, y a veces niñas, cargar con embarazo, no solo no deseado, sino que es muy doloroso, muy macabro tener una guagua de alguien que te agredió. ¿Qué pasa con esa Así distinción? es. Mira, qué bueno que lo planteaste porque era parte de del doble clic que es importante que abramos la conversación, como tú planteas, de por qué es tan distinto respecto de un objetor de conciencia por convicciones personales en caso de, por ejemplo, inviabilidad fetal, a diferencia del caso de la violación. Y creo que eso tiene que ver con un factor de estigma y de desconfianza permanente que ha mostrado el sistema respecto de las mujeres. De manera que buena parte de la discusión, por ejemplo, de la obligación de denuncia en la causal de violación, tiene que ver con el argumento de, bueno, que si no las obligamos a denunciar, todas las mujeres van a venir a mentir de que las violaron. O con un matiz respecto de que la violencia sexual no es tan grave para algunos sectores, de manera que es algo que las mujeres pueden asumir y por tanto mantener su embarazo.
Y sobre esto solo quiero poner de relieve que si bien, según los datos mostrados por el Ministerio de la Mujer y de Salud durante el año pasado, la causal de violación representa solo el 20% de las atenciones en la ley de aborto tres causales. Sin embargo, cuando uno identifica quién compone ese 20%, la mayoría de las personas que van por esta tercera causal son adolescentes y niñas. En particular, el número está concentrado en casos de violación de niñas de 13 años. Cuando además sabemos que los casos de abuso sexual ocurren principalmente dentro de los hogares, nos habla de una cruda realidad respecto a la violencia sexual en la que sobre niñas y adolescentes y en la situación de vulnerabilidad que todavía se encuentran por una institucionalidad que no tiene todas las puertas suficientemente abiertas para que puedan recurrir a ejercer y reclamar por sus derechos. Bueno, ahí el argumento de ser provida o anti-aborto se cae un poco si no considera las tres causales, sino más bien hay esta discriminación respecto a la sexualidad también de las mujeres y sobre todo de las niñas. Siempre que no le toque a tu hija, pues, si sabemos cómo son algunos sectores conservadores. Vas a Uruguay. Sí, pues vas a Uruguay, vas a cualquier Argentina. otro país, exacto. La gente que Y la doctora Elia Molina lo dijo hace mucho tiempo, lo dijo lo que y es estaba verdad. pasando. Con casos de gente Absolutamente. Pero hay que tener plata para eso. Exacto. Gracias, Constanza Schoenhout, directora Muchas ejecutiva gracias a ustedes. de Corporación Humana. Un abrazo grande. Gracias, profesora. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. La profe, estamos todos profe. Vamos a una pausa, ¿no? Sí, vamos a pausa. 7:57. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 57 minutos. ¿Sabías que en Santiago existe una red de parques urbanos administrados por Parque Med y que están pensados para ti? Disfruta de estos espacios llenos de vida, deporte, cultura y naturaleza que conectan barrios y familias. Te invitamos a recorrerlos, descubrir sus actividades gratuitas y hacerlos parte de tu vida diaria. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales,
De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Sach y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, güey. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, formuló cargos en contra de los miembros del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, CEN, debido a supuestos incumplimientos en la entrega de información referidas a corte de suministro que ha sufrido el sistema en años anteriores y que es necesaria para el cálculo de las compensaciones a las y los usuarios. Tras la formulación de cargos inéditos por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el Coordinador Eléctrico Nacional emitió una declaración pública defendiendo su gestión. El eje central de su defensa es la afirmación de que cumplió con entregar la información requerida por la Superintendencia dentro de los plazos establecidos. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que el gobierno va a insistir en el alzamiento del secreto bancario para investigaciones penales complejas. Y Elizalde apuntó que esto debe configurarse no como una ruptura al principio de intimidad, sino como una herramienta necesaria para restablecer equilibrios institucionales y proteger al conjunto de la sociedad. A las 23 horas de anoche, 25 de junio, se confirmó el nacimiento de Violeta Boric Carrasco, hija del presidente Gabriel Boric y su pareja, la basquetbolista y química ambiental Paula Carrasco. La llegada de Violeta marca un hito al ser el primer presidente que tiene una hija siendo y ejerciendo el cargo. Recordemos que el anterior había sido Carlos Ibáñez del Campo y en su momento los generales Bulnes y también el presidente Manuel Montt. Y a pocos días de que se realicen las elecciones primarias presidenciales 2025, este domingo 29 de junio, el Servicio Electoral advirtió sobre la circulación de un correo electrónico fraudulento que notifica, falsamente, un supuesto cambio de domicilio electoral. La alerta fue emitida por medio de la cuenta oficial de la institución en X. 8:02. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El mundo es noticia porque nos afecta, al contrario que no se ve los debates presidenciales ni de derecha ni de izquierda, pero la verdad es que esto está marcando la época, es un cambio de época. Y se nota, por lo tanto, que nuestra política exterior tiene que tomar definiciones y hay un tufillo de temor, prejuicio, pero también afinidad y alineamientos culturales. El presidente Boric en concreto hizo una profunda crítica a Estados Unidos por el bombardeo a Irán y por otro lado anunció que va a ir a la cumbre de las BRICS, invitado por el presidente de Brasil, Lula da Silva. Y eso ha movilizado tanto a opositores, pero también a partidarios, sí, a oficialistas. Por lo tanto, esto tiene aristas, hay que conversar, cómo actualizamos la política exterior de Chile frente al mundo que estamos viviendo, tan incierto y tanto de desplazamiento de fuerzas entre nuevas potencias emergentes, las viejas potencias hegemónicas. Análisis para Mariano Fernández, ex ministro y ex canciller. Fue ministro de Relaciones Exteriores y también canciller. ¿Cómo está Mariano? Tanto tiempo, muy buenos días. Buenos días Alejandro, buenos días Daniela. Buenos días Mariano. Bien, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana acá en Liñón. Parte tú Alejandro porque sé que te encantan estos temas. O sea, son vitales. Principalmente, le voy a decir embajador, porque ese cargo no se pierde. Más fácil. Chile tomó una decisión del presidente Boric. Primero condenó a Estados Unidos. Algo quizás que se podría comparar con Lagos en su momento cuando dijo que no apoyaba el ataque a Irak. Y tenía razón, porque no había bomba de destrucción masiva. Ahora la pregunta es, ¿fue oportuna esa declaración? Y segundo, esto de ir a las BRIC, a la reunión invitada por Lula, ¿es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Cómo hay que jugar aquí? Bueno, mira, yo primero que todo estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho sobre la situación bastante convulsa que tenemos hoy día en política exterior, que tenemos en la situación internacional, de tal manera que los países que están, digamos, en zonas limítrofes de la discusión hoy día, porque el Medio Oriente, la frontera este de Europa, afortunadamente para Chile se encuentran bastante distantes, y en general nuestro país, en cualquier conflicto internacional de los que hoy día están
potencialmente presente está bastante distante. Ahora, eso por una parte. La declaración del presidente Boric sobre Estados Unidos, a mí no me parece que haya sido incorrecta. Quizás yo agregaría, mirándola, que una declaración de esa envergadura debió haber sido hecha de manera más formal. Y no digo menos apresurada, digo de manera más formal. O sea, quizás un documento breve donde se estableciera la posición de Chile sobre a esta situación. Quizás también una consulta con su canciller y una emisión de la opinión por parte de la Cancillería. En fin, pero el contenido, yo creo que el presidente Boric hizo algo que, como tú ya dijiste, había hecho el presidente Lago en Irak, pero había hecho el presidente Frei Montalva el año 65 cuando Estados Unidos invadió República Dominicana. Y lo había hecho el presidente Alessandri el año 62 cuando se sancionó a Cuba en la OEA. Se abstuvo Alessandri, criticó Frei, ha criticado Lago y ha criticado al presidente Boric. De tal manera que aquí hay una cierta línea de continuidad de la política exterior chilena cuando ocurren hechos de esta magnitud. Y no nos olvidemos que el presidente Boric fue muy claro y muy fuerte en la condena de la invasión de Rusia a Ucrania, que hoy día es muy importante porque ha sido, como quien dice, colocada a un lado, está más en la sombra en vista del conflicto en Medio Oriente. Mariano, a propósito que hablabas de Rusia y de que Putin no va a ir porque no puede a esta reunión en Brasil, ¿nos puedes contar algo que yo sé que maneja muy bien Alejandro Guillé, pero también a nuestros auditores, la injerencia de este grupo, de los países de BRICS, que ya son 11 miembros permanentes, hay otros que están ahí invitados para ciertos temas, sobre todo en relación a la economía, al desarrollo sostenible de los países que lo componen? Y si eso no, como han dicho algunos analistas, o podría ser un contrapunto, un contrapeso más bien, del grupo de los 7, aunque para algunos es pasarse a algunos pueblos. Pero cuéntanos de la injerencia de las BRICS en el contexto global. Mira, yo, a ver, yendo directamente a la invitación al presidente Boric. El presidente Boric fue invitado por el presidente de Brasil, que es el jefe de la reunión, y a mí no me parece que el presidente Boric no deba asistir. Yo creo que la militancia en el grupo Los BRICS, o la asociación formal del grupo Los BRICS, no tiene mucho sentido, que las relaciones económicas con los distintos actores importantes es el grupo bastante bien reglada. Hoy día el grupo BRICS, les guste o no a algunos amigos, está dominado por potencias más bien autoritarias o muy autoritarias, como el caso de Rusia, como el caso de China, como hay algunos otros casos, ¿no? Etiopía, me parece, están ahí. Y yo creo que, sobre todo en esta fase convulsiva de la política exterior, pero además, en este momento en que se está debilitando la democracia a nivel internacional y se están fortaleciendo los regímenes autoritarios o las expresiones autoritarias, incluso algunas como las del presidente Trump, yo creo que Chile tiene que mantener muy sólida su posición democrática. De aquí no hay ningún riesgo de que la democracia empiece a sucumbir o a ser dañada, como está ocurriendo en muchos países, también en nuestro continente, y en ese sentido es mejor mantener una autonomía estratégica y política clara y no militar en algún grupo. Esto, algunos lo han comparado que por qué estamos en la PEC. Bueno, la PEC es una creación económica hace muchos años, no se habla un minuto de política, sino que se habla de inversiones, de comercio, de temas de estructura de los sistemas económicos, nada, no se tocan los temas. Y el grupo de los 7, Chile no pertenece al grupo de los 7, ahora si a Chile lo invitan mañana a una reunión del grupo de los 7 o de los 20, también debería asistir. No pertenece, y yo creo que hay una falsa confrontación
de que si acaso no estamos en BRICS, nosotros estaríamos en el grupo de los 7. Yo creo que eso no es así. Ahora, la relación, yo estaba mirando las declaraciones de muchos políticos, hay algunos que lo plantean en términos muy ideológicos. Somos del bloque americano, pertenecemos por cultura, por tradición, nuestras instituciones, nuestros valores son occidentales, en la hegemonía de Europa y Estados Unidos los últimos 4 siglos. Otros, en cambio, son muy pragmáticos, dicen que nosotros tenemos que ir donde están nuestros negocios. Esas son las relaciones comerciales y el BRICS es un bloque económico con pretensión de equilibrio político. También hay que ver que tiene esa otra dimensión, pero no tiene aspiraciones ni de control de países ni de intervención. En ese sentido, Estados Unidos es mucho más intervencionista que China o que cualquiera de esos países por ahora. No sabemos qué puede pasar después. En este escenario tan complejo, ¿estamos en el bloque americano? Nuestras Fuerzas Armadas sacan de ahí las armas, se forman en conjunto, participan en operaciones. En los hechos estamos en el bloque americano. La pregunta es hasta dónde llegamos con un presidente como Trump que está ejerciendo un liderazgo personal, él pretende ser él el líder de este mundo, rompiendo todas las normas de convivencia que se habían caracterizado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y particularmente después de la caída de la Unión Soviética. Bueno, esa es una afirmación que en algunas cosas yo puedo compartir, por ejemplo, sobre las condiciones de liderazgo de Trump, pero frente a eso el presidente Boris se pronunció, de tal manera que, ahora, esto de pertenecer al bloque occidental, yo lo que tengo que aclarar, bloque occidental o como quieran llamarlo, bloque americano, Chile se hizo independiente como democracia, independizándose de una monarquía. El conjunto de América Latina tiene en la democracia la raíz misma, la base misma de su existencia. Los dictadores militares de América Latina siempre han sido dictadores para mejorar la democracia. Esta cosa es paradójica y es divertida, pero es así. De tal manera que nuestro rumbo es estar con la democracia a fondo y en primer lugar el derecho internacional, los derechos humanos, las libertades y la libertad económica también. En el BRICS hay un grupo económico muy fuerte, tenemos nuestro principal socio comercial que es China, pero el BRICS está muy impregnado por cuestiones autoritarias, eso no lo podemos olvidar. El caso ruso es extremo y hay otros. Entonces, yo tengo la impresión de que acusarnos de occidental, nosotros somos democráticos y estaremos acompañando y participando en todo lo democrático que se pueda. Por eso tenemos un acuerdo de asociación con la Unión Europea que es irreprochablemente un continente democrático. Ahora, ese término de bloque americano se lo escuché hace una semana atrás a un ex ministro y ex senador de la República, también se lo he escuchado a otros que han sido cancilleres, en la conversación privada, ¿no? Y hacen el argumento que nuestras Fuerzas Armadas dependen de Estados Unidos, la doctrina, el armamento, las relaciones, y por lo tanto, incluso escuché a algunos parlamentarios que dicen que enemistarse con Estados Unidos es un poquito complejo, podría tener consecuencias negativas. Hay miedo. Entonces, si el miedo está ahí latente, dando vuelta, o los prejuicios, también es preocupante porque no todos los países que sean europeos son democracias en rigor estricto. Han pasado por dictaduras brutales. Bueno, ¿para qué hablar? Las peores guerras del mundo en el siglo XX fueron en Europa. Perdón, Alejandro, lo último no lo escuché bien. ¿Que los países europeos qué sucede? Bueno, que hay países europeos que han pasado en el siglo XX por dictaduras atroces y que incluso las peores guerras han estado en Europa, pero nadie pone objeciones ahí a las adhesiones democráticas, en momentos que además están resurgiendo fuerzas no democráticas. No, pero a ver, separemos. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿para qué vamos a discutir eso? Europa era un conjunto de dictaduras, en los años 30 fueron elegidos Mussolini y Hitler, desataron la guerra mundial, se han vivido las cosas más atroces de la historia, pero hoy día, desde el año 57, el esfuerzo hecho por los países de Europa para unirse y ser sólidas democracias es indiscutible. Es la única debilidad europea, o no una debilidad, una característica europea fue que la Guerra Fría hizo que Estados Unidos pasara a ser el padrino militar de Europa después de la guerra.
Y hoy día el mismo Estados Unidos le está diciendo: ustedes tienen que subir el gasto militar porque yo no estoy disponible a seguir siendo el padrino. Y por lo tanto mostrar una nueva fase de autonomía europea respecto a Estados Unidos en materia estratégica. Ahora Chile, en el continente americano, ha tenido siempre estrechas relaciones con Estados Unidos, militares, políticas, comerciales, etc. Hoy día lo que nos sucede es que el mundo está muy sorprendido en cómo se está conduciendo el país más importante del mundo, Estados Unidos. Si ustedes escuchan lo que está diciendo el presidente Obama, lo que está diciendo el expresidente Clinton, que habitualmente nunca se pronunciaban los expresidentes sobre los temas políticos, marca que aquí hay una sorpresa general. Entonces no nos sorprendamos nosotros de lo que está ocurriendo con el presidente Trump, porque está todo el mundo extremadamente sorprendido. Sí, preocupado. Mariano Fernández, volviendo al caso de Chile y en relación a la situación que nos convoca, que tiene que ver con las críticas que surgieron por la declaración del presidente Boric. Tú ya señalaste tu punto de vista y hay otros ex embajadores que también a lo mejor podrían apelar a la forma. Quiero preguntarte si nuestras declaraciones pesan o no, a propósito de esas voces de tanto miedo de lo que dirá Estados Unidos, como que si Donald Trump estuviera atento a lo que pasa en un país minúsculo como Chile. Es importante, o sea, ¿son influyentes? No digo que no sean importantes en la forma, y para eso existe la diplomacia, ¿no? Y las relaciones. Perdón, se está escuchando muy mal la... Escucha. Estoy refiada, perdóneme. No, muy breve. ¿Influye en las declaraciones de un país como el nuestro en las relaciones que tenemos con Estados Unidos? A ver, yo tengo la impresión de que una declaración de un jefe de Estado siempre influye. Siempre influye, dependiendo de las circunstancias. Yo tengo la impresión que lo que hizo la declaración del gobierno chileno ya está hecha, y uno recomendaría, yo no estoy en el gobierno, no tengo nada que ver con el gobierno, pues uno aconsejaría que a partir de este momento no se insista en detallar las declaraciones. Ya se hizo, se fijó la posición democrática de Chile, yo creo que está bien. Ahora, si esto va a tener efecto en Estados Unidos, démonos cuenta, y aquí tengo que reiterar lo que ya dije, que estamos enfrentados a la primera potencia del mundo y por primera vez dirigida por un personaje impredecible. Porque si uno sintetizara el presidente Trump con un nombre, tendría que decir que incertidumbre. Esto lo están diciendo no solamente gente que yo conozco, sino que también en la propia opinión pública de Estados Unidos. De tal manera que la imprevisibilidad del presidente Trump podría traer algún tipo de reacción, pero por otra parte, la gente que tiene que ver con Chile, incluso la cercanía de Trump, dice, y esto lo he escuchado por conversaciones que yo he tenido con gente en los últimos días en Estados Unidos, que Chile es demasiado buen modelo como para iniciar conflictos con un país que cumple con todos los estándares a los que los Estados Unidos aspiran. O sea, que las instituciones funcionan, que las inversiones están protegidas, que el comercio exterior favorable a Estados Unidos es favorable, el comercio bilateral es favorable a Estados Unidos, que aquí nunca ha habido ningún problema de ninguna especie, que el crimen organizado se combate, en fin. Desde ese punto de vista, en la opinión pública americana, que conoce América Latina y conoce Chile, hay unanimidad en que nosotros somos un país modelo para la situación internacional que existe hoy día en el mundo. Independientemente de todas las cosas pequeñas, las cosas en que uno puede tener diferencias incluso radicales con cómo el gobierno lleva a cabo algunas gestiones. Buenísimo. Gracias, Mariano Fernández. Mariano, un agrado siempre escucharlo. Un abrazo. Ok,
Lo mismo a ustedes. Un Gracias. abrazo, adiós, hasta luego. Bueno, conversamos con el exministro de Relaciones Exteriores, como señalábamos, Mariano Fernández. Estuvo como embajador de Chile en Bélgica, ante la Comunidad Europea, en Italia, en España, Reino Unido y además Estados Unidos. Vaya. Conoce. Millas tiene. Oye, un datito nomás corto, para cerrar este tema. Victoria de un candidato socialista en las primarias demócratas en Nueva York, Zoran Mamdani. El presidente ya lo repasó, lo calificó de lunático, comunista, de aspecto horrible, de una voz estridente, que no es muy inteligente y que desgraciadamente, como es un estado demócrata, mayoría demócrata, más liberales, qué sé yo, es la costa este y la costa oeste son los bastiones demócratas. El medio de Estados Unidos, eso es más conservador, más republicano. Bueno, le mandó con todo, pero es una reacción también que está ocurriendo en Estados Unidos a Trump. Están surgiendo líderes que se dan cuenta que a Trump hay que enfrentarlo cara a cara y con todo, porque así como va la gestión de Trump, está anulando el poder de la Corte Suprema. Tiene domesticado el Congreso. Los demócratas no se atreven ni a hablar ya. Además, a los países que no les gusta le pega el bombardeo. Ojo, estaba planificado de antes. Porque él quería ser el que resolvía el conflicto. Bombardeó a Estados Unidos. Para el premio Nobel se de la acabó. Se acabó el conflicto porque Estados Unidos bombardeó. Claro. No porque Israel ganó la guerra. Él la ganó. Por él. Supuesto, Capitán América, obvio. Bueno, en ese rol es tremendamente peligroso. Ahora, cierro, que es la otra reflexión. Desgraciadamente, lo que yo estoy percibiendo en Chile, que hay un temorcillo a Estados Unidos. Ya no es admiración, como era en el pasado, de nuestra clase dirigente. Es miedo. Miedo a las represalias. Y así, cuando un país pierde la dignidad, pierde su soberanía, pierde su independencia, traiciona su historia, y no puedo menos que recordar a Ricardo Lagos en su momento más glorioso, cuando le dice a Bush, hijo, que no va a apoyar el ataque a Irak, y tuvo toda la razón histórica, al final igual se firmó el Tratado de Libre Comercio. Más tarde, se demoró unos meses. Fue la canciller Soledad Alvear a firmarlo. No fue Lagos como a él le habría gustado y era la idea original. Ese fue el castigo. Pero finalmente los países dignos no se atreven a aplastarlo. Cuando uno se empieza a entregar, Trump trapea con esos líderes y con esos países. Cuidado con nuestros congresistas que ya empezaron y algunos hoy que el otros... natalicio de Salvador Allende, por favor, tampoco olvidar la historia, ¿no? De la injerencia, la intervención maquiavélica de Estados Unidos para derrocar no solo el gobierno de la Unidad Popular, sino tantos democráticos en toda nuestra región, a propósito de la Guerra Fría. Lo que demuestra que no es un país tampoco con valores tan democráticos, ¿no? No, claramente. Ya, dicho eso, vamos con nuestra sección de economía cuando son las 8:23. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Lo veo sonreír. Sí. Algo bueno viene. ¿Cómo estás? Ojalá viniera con las buenas nuevas. ¿No? Buenos vamos días, a hablar Gonza. de la variación del precio de las bencinas y también de algunos proyectos que quiere presentar el gobierno y si alcanzamos también a una cosita ahí de las primarias que se vienen este 29 de junio. Bueno, todos sabíamos que este conflicto de Israel e Irán iba a impactar en la economía y en particular con el aumento del precio del petróleo, a pesar de que fue un aumento que no duró muchos días, eso tuvo un impacto en el precio de las gasolinas. De hecho está bajando en todas partes, menos acá parece. Exacto. Así que bueno, ENAP ayer publicó su informe semanal de precios de los combustibles y la benzina subió. Hay un caso ahí más heavy, por decirlo así, con el tema de la parafina, porque subió significativamente. Oye, se lo más subiendo y es un combustible que usa mucho chileno para abrigarse. Yo lo ocupo particularmente ahí en mi departamento porque ya empezó el frío, pero bueno, la benzina de 93 octanos subió 26,9 pesos por litro, lo mismo para la benzina de 97 octanos y la parafina, un aumento de 69,4 pesos por litro. El diésel, 19,2 pesos por litro y bueno, no hubo una variación en lo que es el gas licuado. Así que bueno,
se especula que en unas 3 semanas estos precios podrían volver a bajar. Esto por la variación del precio del petróleo, que actualmente ha ido a la baja. Pero bueno, nos va a tocar esperar a que lleguen esas buenas noticias para todos los que ocupamos la bencina a diario. Así es, yo ni siquiera parafina, la verdad. ¿No? ¿Con No. qué te Me acuerdo abrigas Astro, tú? me acuerdo Astro con eso. No, solamente con electricidad. Con electricidad. Sí, Es que es la que más cara, me ahogo. pero, Sí, pero la me ahogo parafina con la deja parafina. deja un olorcillo. Es que ese es el tema. Sí, Claro. el departamento es demasiado chico, no tengo ni una posibilidad de ventilar. Así que la Toyotomi ahí descansa, pero una lata porque es súper cara. Siempre ha sido cara igual la parafina últimamente y ha subido más. Ya, dicho Tenía eso, que a varias nadie le pepitas importa. aquí. ¿Qué La otra más? papita, la otra papita. Vamos con la otra pepita, que el gobierno alista un proyecto que limita el pago de contribuciones de adultos mayores de menos recursos al 5% de sus ingresos. Bueno, esto es un tema que hemos ido abordando Me gusta acá la idea. en No te toca, pero- línea 1. No, pero a mucha gente Sí. Bueno, les cuento más. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló la medida que beneficiará a los adultos mayores del 60% de menores recursos. Dice que esta iniciativa se va a enviar en unos 10 días más y también es parte de un paquete de medidas que se va a impulsar junto con una reforma tributaria que incluye, reformas para las pymes y también el impulso al levantamiento del secreto bancario, que es parte de la creación de este subsistema de inteligencia económica. Estas son todas las medidas en relación a la economía que está planteando el gobierno en estos últimos meses que tiene de mandato. Y en particular, como les contaba, se plantea que la gente pueda postular a este, beneficio de estar exento del pago de contribuciones al 60% más pobre de la población. ¿Qué opina usted, Alejandro Guiller, de esta medida? Yo creo que debería expandirse a la primera vivienda, sobre todo de clase media emergente y clase media, porque no es posible que un profesor que termina ganando al final de su vida como profesor 1.700.000, se compró su casita, pero después la pensión son 400, 500.000 pesos, no tiene cómo pagar los dividendos. Entonces es un abuso contra la clase media, porque la mayoría de la gente de muy bajos recursos no paga contribuciones. Lo que pagan son los que tienen algún ingreso permanente. Y yo me pregunto, he conocido casos de médicos que tienen que dejar la casa, arrendarla y irse a una casa más chica, o sea, pierden el derecho al usufructo de su vivienda, arrendando otra más barata. Entonces yo creo que aquí hay que revisarlo. Ahora, ¿por qué no se revisa? Porque es fácil de recaudar y tiene consecuencias también en los gobiernos locales, porque las contribuciones van a lo que se llama el Fondo Común Municipal. Una parte, Sí. la principal, queda en la comuna, Y el resto se pero hay distribuye. una parte cuando hay un cierto excedente de límites que va a un fondo común y ayuda a las comunas más populares, o sea, tiene un efecto distributivo, pero eso hay que pensarlo. Y bajar en general, porque más allá de esta exención que yo la encuentro necesaria, hacer transparente, como hablamos hace poco acá en el programa, hacer transparente cómo se hace el avalúo para cobrar las contribuciones y que no vengan después una persona que justamente compró su casa, ni siquiera casita voy a hablar, casa, con todo su esfuerzo de toda la vida en un barrio X que tenía cierta plusvalía. Esa persona ayudó a darle también plusvalía a ese sector, imponiendo, pagando y todo, y después le suben por muchísimo y no puede ni siquiera, o no tiene por qué vender la casa e irse de ese barrio. Y a veces se tiene que ir, incluso lo decía, mira, no le estoy prestando ropa, pero lo decía el alcalde Sichel, gente de Ñuñoa, que no puede pagar, son altísimos los cobros de las contribuciones. Entonces Y eso además también, suben en general, todo. bajarlos y transparentar el cobro. el Eso avalúo. último es lo que más irrita, que suben por sobre el IPC. Claro. Y te están cobrando ahora todo con criterios distintos al IPC, pero un jubilado vive de su pensión, que se la incrementan en IPC, no en unidad de fomento, no en otro criterio. Entonces eso debe ser revisado porque termina siendo una política regresiva en la distribución de la riqueza. Exacto, al final, las personas mayores
se van empobreciendo en la medida en que las contribuciones van subiendo, entonces disponen de menos ingresos para su día a día. Con las pensiones miserables. Hay gente que paga por lo menos un 30 y hasta un 40% en contribuciones de su ingreso mensual. Terrible. Así es imposible, esto es imposible. Sí, una locura. Ya, nada bueno hoy día. No, ahora viene lo bueno. Viene ahora el reclamo, porque siempre hay alguien que va a reclamar en las votaciones, y el sector que se ve afectado principalmente son, digamos, las empresas y el comercio, que tienen que cerrar, y ellos hacen sus propios sondeos para demostrar cuánto es la merma en sus ventas durante estos días. Entonces, un sondeo de la Cámara Nacional de Comercio señala que hay un 91% de locatarios que propone que se vote y también se pueda abrir el comercio durante estas fechas, porque el impacto que tienen sus ventas es significativo. O sea, por ejemplo, dice que en este estudio que le hicieron a casi 1.000 tiendas y 12.000 trabajadores, establece que en el último domingo electoral las ventas minoristas cayeron un 48% respecto a un domingo promedio. El 74% de los encuestados considera alto el impacto económico del cierre, y un 53% reportó caídas mensuales entre un 5 y un 10%, con una baja promedio de un 9,7%. Una pequeña observación. Cuando fue la pandemia, hubo horarios especiales, los supermercados ganaron lo mismo, y muchas veces más que en la prepandemia, porque había incertidumbre, la gente compró más. Así que no es verdad que porque un día la gente igual compra los productos, los comprará al día siguiente. Exactamente, dentro del mes igual, no la semana. Entonces, creo que aquí prevalece el deber cívico, que el derecho económico, que por lo demás no está afectado, como dice. Ahora, sí sería más flexible con las pymes, sobre todo de barrio, que la gente se abastece de productos más básicos. Ahí deberían tener libertad, porque no constituye un lugar donde se consuma alcohol a grandes cantidades, ni retiene mucha gente, porque son empresas familiares, y bueno, cada uno se verá cómo se organiza. Pero en empresas donde tú retienes un trabajador, le limitas la posibilidad de ir a votar, porque si votan en Puente Alto y trabaja en Recoleta, o qué sé yo, en Independencia, es bien complicadito, pues, porque además el pasaje ida, pasaje vuelta, y la señora ida, vuelta, y los hijos ida y vuelta, ahí empieza a dispararse el costo de tener que votar, y para mucha gente el pasaje es caro. Bueno, es parte de los debates que se han ido instalando en este último tiempo con respecto al cierre del comercio en fechas electorales. Vamos a ver qué pasa de acá a las presidenciales, porque probablemente es un debate que solo se dio en la medida en que la primaria solo abarcaba un sector del digamos, el espectro político. Y en este caso el oficialismo. Bueno, el problema de los otros que no participaron, porque van a cambiar las leyes cuando a ellos les conviene. No se pusieron de acuerdo, no. Fallaron ellos. De puro picado, ya. Son las 8:33. Muchas gracias, Gonzalo Espinosa, por este variopinto reporte económico y por supuesto también ahí esos datos sabrositos. Esperemos mañana buenas noticias. Esperemos que vengan las buenas noticias. Siempre llegan las buenas Siempre noticias. llegan. 4,8 grados tenemos a esta hora. Vamos a una pausa, ya regresamos con más información acá en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Sach, Nuevas Voces. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas, todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio Sach. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso.
En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Sin pretexto. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de ánimo en Radio Usach, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio Usach, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio Usach, nuevas voces. Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. 8 de la mañana ya con 37 minutos. Vamos a nuestra última conversación acá en Línea 1 por Radio Usach. Lo comentábamos a través de titulares de estos días. Suboficiales del ejército están involucrados en redes de tráfico de drogas. Además, un fiscal removido, al menos uno, por sus vínculos con el narco. Eso lo dijo Ángel Valencia. Y carabineros contratando abogados ligados al crimen organizado y al narco, en particular para defender a sus funcionarios. Todo esto ocurrió en menos de una semana. Y la situación evidencia la expansión de las redes del crimen organizado, revela también que el Estado está reaccionando, parece tarde, a estos hechos. ¿Con quién vamos a conversar y reflexionar sobre esta temática, Alejandro Guille? Déjeme un poquito el currículum. Experto en seguridad pública, académico de USACH, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, y en este rol estuvo a cargo de políticas y estrategias de seguridad pública, por lo tanto no llegó, pero perfecto. Jorge Araya. Profesor Araya, muy buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Hola, Alejandro, Daniela, un gusto saludarlos. Muy buenos días. Muy buenos días, profesor. Mire, nosotros venimos aquí reclamando hace rato que uno tiene la sensación de que el sistema está mirando mucho la corrupción en la política, en las instituciones, pero que se ha conocido menos de operaciones grandes de control del narcotráfico. ¿Eso es por agenda periodística o aquí hay algo que no está funcionando razonablemente? Yo creo que, bueno, difícil la pregunta porque tiene mucho que ver con el ámbito de las comunicaciones, las percepciones. Yo creo que ha habido cierto gusto por el escándalo en el país y, bueno, los hechos estos que ha denunciado la Contraloría se han convertido en noticias. Yo creo que hay un clima político muy polarizado en el país que le da mucha importancia a ese tipo de noticias. Pero yo creo que la gran noticia positiva que recibimos esta semana fue el desbaratamiento de esta banda donde fueron detenidos 52 personas. Hubo más de 13 millones y medio de dólares que fueron ahí descubiertos
transacciones del crimen organizado en el país, digamos. Entonces, me parece que es una noticia realmente espectacular, realmente muy importante, porque no se desbarató a delincuentes comunes ni a soldados del crimen organizado, sino que fue la estructura financiera, digamos, donde realmente están los dineros, se transfieren los dineros, todo lo demás, digamos. Entonces, me parece que ahí tuvimos un golpe que hay que felicitar a las policías, digamos, a las fiscalías regionales que trabajaron junto con el Servicio de Impuestos Internos en una labor muy inteligente que permitió descubrir estas acciones, digamos, de lavado de dinero y de financiamiento del crimen organizado, en definitiva. Sí, quiero preguntarte por algo de fondo, porque a propósito de este caso y otros, y lo que señaló, hizo énfasis el ministro de Seguridad Cordero, ¿no? En torno a los casos donde se ve que se mueve la plata, y vamos a hablar de este caso del hormigueo bancario, este brazo del Tren de Aragua, ¿no? Que movía las plata, todo con el sistema financiero formal, porque hay algunos sectores que, más allá de defender su propia billetera o su propia plata o patrimonio, están también señalando como argumento falaz, a mi juicio, quiero preguntarte a ti, de que los narcos no mueven la plata, te la tienen bajo el colchón, básicamente, y como que no existiera el lavado también de dinero. Entonces, acá la vital importancia del alzamiento o el levantamiento del secreto bancario, que ha permitido además en estos casos, y para otros podría más despejar los obstáculos para ver dónde está la ruta del dinero, sobre todo del narco, si esta gente trabaja para tener plata, no por otro motivo. Claro, ha habido ahí una discusión bastante cerrada en el país, muy politizada, muy de nichos, de sectores, digamos, que se encierran en una postura que uno no entiende mucho, y la ciudadanía yo creo que no va a entender mucho, por qué se niegan al alzamiento del secreto bancario. Digamos, uno dice, bueno, quien nada hace, nada teme, ¿por qué no transparentar eso? Y este caso muestra con elocuencia que primero, cuando hay 250 cuentas bancarias que estaban ligadas a este crimen organizado, 250 cuentas bancarias donde se descubrió que se estaban haciendo operaciones de transferencias, de compra de criptomonedas, de traspaso de dinero. Los prestacuentas, no como se dice, ¿no? Claro, exactamente. Entonces los testaferros o palos blancos que utilizan, digamos, que no tienen antecedentes penales, son usados por el crimen organizado para abrir estas cuentas o para inventar empresas, digamos, o crean empresas efectivamente, crean una automotora, crean, qué sé yo, algún otro negocio, digamos, un mini market, y declaran esas grandes ganancias que tienen por el crimen organizado, las declaran como si fueran ganancias de esos negocios lícitos para poder aparentar que está todo legal, digamos. Pero aquí hubo una labor muy inteligente de las fiscalías regionales en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos para cruzar datos y lograr descubrir esto. Pero esto se descubre porque hay una serie de pasos que hay que dar, digamos, donde tú tienes que tener ya sospechas fundadas, etcétera, etcétera, para poder abrir esas cuentas bancarias. El problema es que esto no lo estamos haciendo a nivel más masivo, ni de manera preventiva, porque no existe hasta ahora la posibilidad del alzamiento del secreto bancario de manera más directa, digamos. Solo se puede hacer cuando ya hay una investigación, cuando hay gente formalizada, que está siendo investigada, que hay sospechas claras, ahí recién un juez puede autorizar que se abran las cuentas bancarias. Pero eso significa que tú actúas como reactivamente y no puedes prevenir, no puedes investigar, porque no existe esta norma, porque hay un sector del país, un sector, la derecha del país, que no ha querido aprobar esta reforma legal. Digamos. Ahora, esa reforma legal es por principio, en el sentido de, bueno, el secreto de mi finanza, nadie puede meterse, o es porque en el fondo hay mucho tipo de negocio aceptado en la práctica, pero que es ilegal. Por ejemplo, dos personas, el marido y la esposa, los dos son empresarios, los dos tienen acciones en empresas grandes, se sientan a almorzar e intercambian información que es reservada, lo que les da ventaja. En Inglaterra los meten presos si los pillan, acá ni siquiera se discute.
Exactamente, tú lo dices muy bien, Alejandro. Efectivamente, lo que está sucediendo es que ahí, bueno, ¿qué es lo que ocultan? Porque hay un sector que no quiere el alzamiento, porque no necesariamente digo que estén ligados al crimen organizado, pero tienen seguramente acciones que tienen que ver con colusión o con evasión de impuestos, digamos, elusión o evasión, digo yo, de impuestos, y el lanzamiento del secreto bancario podría pillar los que están en falta y están cometiendo un delito también para pagar menos impuestos. Entonces, tiene que ver con esos temas el hecho de que no quieran seguramente aprobar este alzamiento del secreto bancario, pero eso atenta contra la seguridad de todo el país, digamos. Entonces, me parece altamente delicado, me parece preocupante y creo que hay que sacar al pizarrón, digamos, como se dice, a este sector y decirle, señores, ¿cuál es el problema? A ver qué se oculta, cuál es la negativa. Eso. Y darle explicaciones a todo el país para que esto se resuelva, digamos. Jorge Araya, voy a tomar tu última palabra porque es la misma, la frase, ¿no?, de poner en riesgo la seguridad del país, la que emitió el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en relación al hecho de los militares, sobre todo, bueno, castrense, del ejército, que estuvieron involucrados en este tema del narcotráfico ahí en la frontera y que todavía no hay tantos antecedentes para saber con quién operaban, con qué cártel, ¿no?, de drogas y cómo lo hacían, y que es algo que ha alarmado a todos, lo han señalado como algo inédito, como algo muy preocupante y grave. Y aquí quiero preguntarte que esta operación, ¿no?, que fue posible además también utilizando todos los sistemas y bueno, y ahí con los autos y cambiaban y han dicho que los turnos, ¿no?, rotar los turnos en la frontera, dijo la ministra del Piano, podría ser una solución. ¿Cómo ves esta situación en particular que alarma, porque estamos hablando además, pero ahí hay algo bueno, que fue el propio mundo castrense, el ejército, que denunció esta situación que quedó reflejada en esta cuantiosa cantidad de droga, cocaína y pasta base en particular, avaluada en, creo corta, ¿o no? 3.000 millones. Exactamente. Háblanos un poco de esta situación. ¿Por qué pone también en riesgo la seguridad pública en voz del ministro Cordero? Bueno, primero lo que está pasando, o sea, yo creo que no es solo la seguridad pública la que se puso en riesgo, sino que la seguridad nacional, por varios motivos. O sea, primero nosotros paulatinamente vimos que desde hace 3, 4 años se descubrió que nuestras fronteras estaban siendo permeables, que estaba entrando una inmigración ilegal por donde querían, por distintos pasos, digamos, y que no estábamos teniendo una custodia efectiva de nuestra frontera. Entonces se dijo, bueno, Carabineros no tiene la capacidad y se fueron entregando un poco funciones a los militares para que ayudaran a custodiar esa frontera, ¿ya? De hecho, está en trámite en el Congreso, digamos, darle mayores atribuciones para que puedan no solo estar parados ahí en la frontera, sino que se les colocaron mayor tecnología y está en trámite en el Congreso darles, digamos, mayores facultades a los militares para custodiar la frontera. Entonces, en la medida que nosotros hemos ido confiando en los militares para poder custodiar la frontera y evitar que ingrese el migrante irregular y el crimen organizado internacional, vemos que son los propios militares los que están mezclados, digamos, con lo que tenemos que denominar con todas sus letras crimen organizado, aunque sea nacional, pero es crimen organizado también. Pero en segundo lugar, la seguridad nacional, porque nuestros militares se supone que custodian la seguridad del país, la soberanía nacional, pero si nuestros militares terminan siendo presos, digo, de alguna manera rehenes del crimen organizado internacional y empiezan a responder a intereses foráneos que vienen de otro país y están en definitiva ligados a negocios oscuros, bueno, los tipos en determinado momento van a empezar a vender, digamos, datos críticos, digamos, de nuestra seguridad, digamos, y van a poder, en fin, poner en riesgo, digamos, los planes de seguridad que puedan tener, la tecnología que pueda tener el país. Entonces, que se corrompa una institución tan importante y a la cual le estamos entregando tantas atribuciones es algo muy grave para el país, es algo muy delicado, y yo creo que espero que la investigación siga, porque yo no quedo convencido de que no haya más que los involucrados que salieron ahora a la luz, digamos. Yo creo que de repente hay que investigar más a fondo el tema.
El ministro de Seguridad como que deslizó la frase que habría más, después echó para atrás, como tratando de acotar el daño, pero estas redes funcionan por contacto, o sea, no son solamente 9 o 10 personas que acarrean, porque tienen proveedores, tienen consumidores o gente que les compra, entonces claro, es toda una estructura y nada hace pensar que no puede haber mucho más. Pero eso no tenemos la información todavía. El otro dato que me llama la atención, Jorge, tiene que ver con el funcionamiento de ciertas instituciones. Por ejemplo, el fiscal de O'Higgins, que fue removido por el propio fiscal nacional porque tenía nexos con abogados que defienden narco para beneficiarlo con los fallos o darle una serie de medidas, garantías, penas menores, etcétera. Lo pillaron. Ese Jorge Pero, claro, pero la asociación de fiscales saca una declaración de apoyo. Yo me habría escandalizado, me habría dicho, bueno, que se investigue, caiga quien caiga, por lo menos mantener la forma, pero sale una justificación, sus 20 años de trayectoria, un hombre humano, buena persona. Claro. A ver, ¿quién me puede explicar qué diablo está pasando? Es muy complicado, ¿eh? Yo creo que las defensas corporativas siempre a uno le levantan sospechas, o sea, ¿qué es lo que efectivamente... nosotros hemos visto casos también de fiscales que, dejan de trabajar en las fiscalías, se van a trabajar como abogados defensores y es legítimo, digamos, pero si terminan defendiendo a puros narcotraficantes, uno dice, bueno, ahí se está produciendo una especie de trasvasije de las fiscalías al mundo de la defensa de los narcotraficantes que es compleja. Entonces, yo creo que si el fiscal nacional remueve a estos fiscales es porque tiene datos bastante objetivos, digamos. Por lo tanto, me extraña la reacción de la Asociación de Fiscales. Y hay, como digo, esta cosa que he estado viendo en distintas noticias, de este trasvasije, que tiene que ver además con lo que pasó en Carabineros, también otra noticia que conocimos que fue como ex fiscales, defensores, digamos, defensores de narcotraficantes están ahora defendiendo a carabineros que han sido procesados por delitos. Digamos, ojo, contratados por la institución. Sí. O sea, es Carabineros de Chile. Y se defendieron la además que con eso. contrata abogados defensores de narco para defender a sus funcionarios. Otra cosa, a ver. No dieron detalles de las causas, eso sí. De las defensas. Bueno, pero de lo que sea. Sí, como los abogados... O sea, éticamente impresentable. ¿Qué está pasando ahí? Falta mayor transparencia también. Claro, pero es una institución del Estado. ¿Cómo no van a tener sentido común? Mira, es increíble lo lento que reaccionamos en el país. Yo, perdón la referencia personal, pero el año 2022 publiqué un libro sobre la reforma Carabineros, en que yo soy muy crítico respecto de, no hago un análisis de Carabinero como se estaba haciendo en el marco del estallido por temas de derechos humanos, sino que yo me voy a temas absolutamente técnicos, o sea, la capacidad de la institución para aclarar delitos, la eficiencia de la institución, las prácticas de la institución, y una de las cosas que yo critico es el marco normativo autocrático que tienen, es decir, ellos se controlan a sí mismos, Claro. O sea, y deciden ellos por sí mismos si es que un suboficial, un oficial es culpable o no es culpable. Ellos tienen un departamento jurídico que se dedica a defenderlos cuando un carabinero es acusado por alguna causa, algún delito. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿y quién los controla a ellos, digamos? Entonces, la verdad que ahora también en uno de los informes de Contraloría sale que una de las instituciones también con serios problemas con las licencias médicas y con y también con cuentas, con llevar las cuentas públicas con poca claridad, con dinero no bien justificado. Los recursos públicos, claro, Chile, para fines que pueden estar en conflicto con los estándares de probidad que exige la ley. Jorge, muy brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, y también está el tema, y lo mencionaba ayer Alejandro Guillén en su reflexión editorial, de las armas, ¿no? Y esta situación que parece ya, pero chiste, un mal chiste, del robo que se dio hace poco, una vez más, en este regimiento de fusiles, robo de fusiles, en este regimiento número 2 Maipo, en Valparaíso. Y
cuántas armas efectivamente se están decomisando, se están fundiendo para que se inhabiliten, y todas las que están entrando por partes, incluso con estas máquinas, ¿no? Estas 3D, esta impresora, y que llegan así como hechas juguete en distintos lugares. Sé que aduana está funcionando bastante mejor, lo han dicho las autoridades, pero es muy preocupante la circulación de armas que hay en el país, es insólito. No, ¿y dónde salen de los arsenales? Exacto. Bueno, el caso de Valparaíso que tú mencionabas, dice la noticia que los asaltaron. Sí. O sea, no tienen capacidad de defender o sea, los arsenales. sí, bueno, por eso primero decía vergonzoso. hay que dar de baja todo lo del regimiento número 2 Maipo. ¿Cómo lo ves eso, Jorge, para finalizar? La última cosa, exactamente esas cosas que no tienen razonable explicación. También eso los permean. Sí, una reflexión breve, Jorge. Mira, en el tema de las armas yo he dicho que, en fin, yo hace tiempo ando haciendo la propuesta que las armas deberán controlarse como cualquier poseedor de vehículo en este país. Un vehículo que no es un arma, probablemente tal, nosotros tenemos que llevarlo a revisión técnica todos los años, tenemos que sacar permiso de circulación cada año y eso nos fiscaliza. ¿Por qué no hacemos de una vez por todas que todo aquel que adquiere un arma o que declara la posesión de un arma tenga que al menos anualmente, si no cada 6 meses, reportarse frente a la institución fiscalizadora, ver si el arma sigue en su poder, en qué condiciones técnicas está, si ha sido usada o no usada, ver su trazabilidad en términos de uso balístico, todo eso se puede hacer. Pero además, bueno, seguir controlando con más claridad, reforzar aduana. Aduana es un servicio que tiene apenas 2.000 funcionarios a nivel nacional y necesitamos que ese servicio controle todos los puertos, aeropuertos y fronteras del país, digamos. Entonces, esos son algunos de los desafíos que tenemos. Absolutamente. Profesor, como siempre, un agrado y quedaron pendientes. Usted mencionó el tema de los puertos, creo que eso mismo da para mucho más, pero el tiempo nos pilla. A ver si en otra oportunidad nos viene a conversar también aquí presencialmente y recomendar el libro, ¿no?, de nuestro invitado Jorge Araya, experto en seguridad pública, la crisis de Carabineros de Chile y la necesidad de pensar una nueva institución policial. Que lo sacaron por, en este caso, ¿qué editorial? Estoy viendo aquí, son de un estudio, ¿no? Fue la Fundación Konrad Adenauer. Adenauer, exacto, esta alemana. Sí. Buenísima. Sí. Bueno, profe, gracias. Aguante el frío, porque lluvia no va a haber, me desmiento yo mismo. Sí. Muchas gracias, Jorge. Todos, eso, cuidémonos. Gracias. Un abrazo. Chao. Son las 8:57, rapidito vamos con la agenda para esta jornada de 26 de junio. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Hoy todas las candidatas y candidatos a las primarias oficialistas tienen que cerrar sus campañas y están llenos de actividades porque tiene que hacer un cierre en grande. Exacto. Para motivar para que el domingo la gente vote. Así es. Y a las 10:30, en el contexto del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, entregan el permiso de ocupación del inmueble del ex cuartel Borgoño a la corporación Memoria Borgoño, que va a comenzar el proceso de convertirlo en un sitio de memoria. Hemos hablado de drogas y todas esas cosas. A las 11 horas... el subsecretario de Redes Asistenciales junto al subsecretario de Seguridad Pública firman un convenio por más de 1.000 millones para fortalecer a 5 servicios de salud que están priorizados tanto en el norte del país como en la zona centro-norte en la labor de manejo y destrucción de sustancias ilícitas. Y a las 11... almacenados allí en sacos. Sí, uno sabe ahí qué ¿Sabía pasa. eso, no? Sí. Oh. Y a las 11:30 el Partido Comunista y sus juventudes rinden homenaje en conmemoración al natalicio 117 de Salvador Allende. Y se refieren a materias de la actualidad política en el contexto del cierre de campaña, como lo decíamos, de la primaria presidencial, y se contempla la asistencia de la candidata Janet Jara. Y respecto a todos estos temas, también fíjese que el subsecretario de Seguridad Pública, el director de Gendarmería, don Rafael Collado, el primero, Sebastián Urra, el segundo, firman convenio para más de 2.500 millones de pesos para fortalecer tecnológicamente las capacidades operativas del combate al crimen organizado dentro de las cárceles. Importantísimo. Para apretar el torniquete. Sí. Siempre y cuando no vengan después a objetar que por qué se priva a los presos de sus derechos y garantías. No hablo del preso común, estoy hablando de los líderes de las bandas de crimen organizado. Me acordé de un meme que anda dando vuelta ahí, de una intervención de Evelyn Matei, la candidata que quiere dejar solo a los presos, sobre todo
que son riesgosos. Ya, dicho eso, vamos con la pregunta del día, la respuesta en relación a lo que estábamos hablando, de casos de funcionarios del Estado en Fiscalía, las Fuerzas Armadas, también antiguamente, ni tanto, alcaldías y qué sé yo, que están involucrados con el crimen organizado, particularmente con el narcotráfico. Le preguntamos a nuestra audiencia, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo nos fue? Bueno, eso es percepción, no necesariamente hay datos estadísticos objetivos en estudios, sino como la gente lo ve. Y un 7% dice que no es un problema significativo, un 28% dice que se están tomando las medidas oportunas, pero un 65% dice que el crimen organizado sigue avanzando. Así es. También viene avanzando, por supuesto, en otra escena, en otra esfera. ¿Sí? Rodrigo Alcaíno. Así que tenemos que cortar ya y nos despedimos con 5,8 grados, esperando tan solo 14 para esta jornada. Chao, que tengan linda jornada. Eso. Pásenlo bien. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.